Este es el primer vídeo preparado para la asignatura de Reforma e Ilustración. La pregunta implícita que nos acompaña a lo largo de toda la asignatura es si la Reforma protestante debe comprenderse dentro del marco de la cultura medieval o como ruptura de la misma y como paso previo a la modernidad. Se ha vuelto un lugar común en muchos ámbitos. Sobre todo fue bastante frecuente en la historiografía y la filosofía del siglo XIX, afirmar que Lutero y la Reforma son el germen del que nace la modernidad. También muchos de los críticos de la propia modernidad y del propio protestantismo asumen esta posición de que el protestantismo es preludio o es precursor de dicha modernidad. Sin embargo, pienso que no se puede entender lo que ocurrió en la Reforma a menos que se comprenda dentro de su marco cultural, que en absoluto es el marco moderno. Ninguno de los reformadores fue moderno, sino medieval. Y esto es, digamos, la premisa que quiero dejar clara en este vídeo. Para entender esto, es necesario comprender el tipo de sociedad que nosotros damos por sentado, es decir, la sociedad, la forma de sociedad que nos constituye y que nos parece normal, entre comillas, pero que no se corresponde con otras sociedades y por tanto tampoco se corresponde con la sociedad medieval. Para nosotros, pensar que la política, la economía y la religión, por citar las tres esferas principales, tres esferas sociales principales implicadas en nuestra discusión, son, como digo, tres ámbitos o sistemas sociales separados, es la manera normal de concebir la sociedad, ¿no? Para nosotros, política, economía y religión son tres instituciones, tres ámbitos institucionales o esferas sociales distintas y separadas. Ahí está la clave, separadas. Para nosotros es lo normal, para nosotros es la manera más correcta de configurar la sociedad, porque bueno, pues nosotros hemos sido socializados, inculturados en esta sociedad y por lo tanto para nosotros es lo, como digo, lo normal, el mundo dado por sentado. Pero hay que entender que la sociedad medieval, como otras sociedades, pero vamos a centrarnos en la sociedad medieval, no era así, no tenía esta concepción de la sociedad. Entonces, cuando nosotros vamos y leemos los textos de los reformadores, con estas categorías en nuestra cabeza, vamos a malinterpretar lo que estos reformadores están diciendo y están pretendiendo. Como ya vimos en Historia Antigua y Medieval, en la asignatura anterior, uno de los historiadores que vimos, Southern, nos decía que la sociedad medieval, y por medieval él acotaba el periodo que iba desde el siglo VII hasta el siglo XVIII, él incluía hasta el siglo XVIII, pero bueno, podríamos llegar hasta el siglo XVII, cuando menos. Esa sociedad medieval se caracterizaba por la identificación de la Iglesia con la totalidad de la sociedad organizada. Es decir, que la Iglesia era la sociedad y la sociedad era la Iglesia. Eso quiere decir que no hay una separación entre las distintas esferas sociales, es decir, entre economía, política y religión. Para nosotros esto es algo difícil de entender, porque toda nuestra sociedad está construida sobre esa separación. Incluso podríamos atrevernos a decir que eso podría ser, que no existe esa separación, es algo erróneo, porque así hemos sido configurados por nuestra sociedad y por lo tanto consideramos que otros modelos pues, no son adecuados. Pero
no estamos ahora aquí para hacer un juicio anacrónico de si esto es bueno o es malo. No estamos en un juicio de valor. Estamos en un análisis descriptivo y comprensivo de este periodo que llamamos Reforma y por lo tanto de su trasfondo social y cultural. Por lo tanto, no estamos para decir si esto es bueno o esto es malo. Estamos para comprender esta realidad social y cultural. Necesitamos hacer un esfuerzo hermenéutico y comprensivo para entender aquel contexto sociocultural desde sus propios términos y no desde nuestra propia perspectiva o nuestros juicios de valor modernos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al igual que en las asignaturas de Biblia, de exégesis bíblica, estáis aprendiendo a hacer pues, con los textos bíblicos, es decir, que necesitamos entender los textos bíblicos no desde nuestra perspectiva o nuestra cultura, sino en sus propios términos, dentro de su propio contexto cultural, histórico, por lo tanto político, económico, religioso, etcétera, etcétera. Pues de la misma manera que hacemos con los textos bíblicos, tenemos que hacer también con los textos, en este caso, que estamos tratando en esta asignatura, pues los textos de la Reforma, de los reformadores. Por eso cuando leemos, por ejemplo, la historia del papado, que estuvimos estudiando en la asignatura de Historia Antigua y Medieval, como un poder religioso que ostenta el poder político, cuando lo vemos así, eso nos parece cuestionable. Y como entendemos que la religión y la política deben estar separados, pues nos parece que el papado como poder religioso ha usurpado ilegítimamente el poder político. Pero cuando hacemos este tipo de lecturas, que normalmente no solemos hacer tan burdas, pero bueno, muchas veces subyacen a nuestros juicios de valor, pues nos estamos equivocando, porque estamos haciendo un juicio anacrónico, es decir, un juicio que no corresponde con su realidad histórica, porque en aquella sociedad política, economía y religión no estaban separadas. Esta idea, si quedé con esta idea, ya me conformo. Ahora bien, decir que política, economía y religión y sus correspondientes instituciones sociales no estaban separadas no equivale a decir que la sociedad fuera un continuo homogéneo, como si todo fuera igual, o que todo estuviera mezclado, confuso, que a veces también vemos por ahí algunos textos diciendo precisamente esto, ¿no? Que, bueno, pues en esta época pues todavía, o en otras épocas no había esa separación institucional, o estaba todo mezclado, o todo era confuso. No es esto. Esto es, volvemos otra vez a la mirada anacrónica, a la perspectiva moderna que lee el pasado como si tuviera que ser igual que nosotros entendemos las cosas. La sociedad medieval debemos comprenderla como un todo orgánico, pero en el que coexisten e interactúan distintas esferas sociales que están diferenciadas, es decir, son distintas, pero no están separadas. Esta diferenciación sin separación es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, tenemos la iglesia, tenemos el papado, tenemos las órdenes monásticas, los gremios de artesanos, pero también tenemos al emperador, a los príncipes, a los reyes, a los nobles, etc. No vamos a caracterizar completamente, pero a modo de ejemplo. Cada una de estas instituciones o estos actores sociales tienen su función, su cuota de poder y de influencia sobre la sociedad en su conjunto. Sin embargo, todos comparten la misma red de significados, es decir, que comparten una misma cultura, es decir, una cultura cristiana. Y volvemos a lo mismo. No importa cómo nosotros valoremos esa cultura cristiana, es decir, la cristiandad. Si nos parece bien o mal, si tuvo errores o si no, eso no es lo importante. Lo importante es entender
que la sociedad medieval no es un continuo homogéneo, sino que hay distintas instituciones sociales y esferas sociales que son distintas, pero no están separadas, porque además comparten toda una misma cultura. Por eso decimos que es una sociedad diferenciada, no es una pequeña sociedad arcaica, sino que es una sociedad en la que hay grandes instituciones sociales y en la que se han desarrollado unas esferas sociales definidas, pero que no hay separación entre ellas, porque todas comparten una cultura y una definición de la realidad común, que es la cultura cristiana, tal y como se desarrolló entonces. Vale. Recuerdo lo que vimos en la asignatura de Historia 1. Entendemos por cultura el conjunto de patrones de pensamiento y de comportamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad, pero que esos patrones, digamos, se hacen operativos, vamos a decirlo así, el sistema operativo de esos patrones de pensamiento y de comportamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad es una definición de la realidad. ¿Pero qué es una definición de la realidad? Entendemos por definición de realidad aquella red de significados que son compartidos socialmente. Es decir, si la cultura es un conjunto de patrones de comportamiento y de pensamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad, lo que los pone en marcha es una red de significados que son compartidos socialmente. Todo grupo social, comunidad, subcultura o sociedad está articulada sobre una definición compartida de realidad, es decir, sobre un conjunto, una red de significados que se comparte socialmente. Cuanto más compleja será la sociedad, mayor pluralidad de definiciones de la realidad tendrá. Ahora bien, de esta manera, la sociedad medieval es la cristiandad, es decir, es un espacio social que comparte una definición de la realidad que llamamos cristiana, tal y como se desarrolló en aquellos términos, en aquel periodo histórico. Bien. Es cierto que ninguna cultura tiene una definición de la realidad monolítica, ¿no? aunque es cierto que aquella sociedad medieval se acercó mucho a una definición única de la realidad, en realidad, valga la redundancia, verdaderamente no fue homogénea ni monolítica como si fuera algo absoluto. Sí, no, que en aquella sociedad pervivían pues, patrones arcaicos y paganos y tenía préstamos de otros ámbitos culturales. Pero obviamente, digamos que el nivel al que llegó aquella cultura cristiana de construcción de una definición de la realidad que compartía en alto grado la mayor parte de la sociedad, sí que se produjo en este momento. Además, hay que entender que la sociedad medieval, como un proceso constructivo, que comienza, no, la sociedad medieval no hay que entenderla como un constructo terminado desde el principio hasta el final que caracteriza el periodo medieval, sino como un proceso constructivo, como un proceso que tiene un desarrollo, que comienza tras la caída del Imperio Romano, pero que va a haber un tiempo de estabilización. Esa estabilización no va a llegar hasta el siglo VII, y después va a alcanzar su punto culminante en el siglo XIII, pero que a partir del siglo XVI comienza a dejar de ser plausible y que finalmente va a colapsar en el siglo XVIII. Claro, ya sabemos que en la historia todas las fechas, los periodos son convenciones y hasta el punto a cosas aproximadas, límites aproximados, o no podemos decir ocurre esto en este momento y ya está. Eso siempre tenemos que verlo siempre como procesos. En el siglo XVIII, pues ya ese orden medieval colapsa y tenemos una cultura y una sociedad y un marco social distinto. Hablamos de sociedad medieval, como ya digo, como una convención, pero en realidad debemos entenderlo como un proceso. Esa sociedad medieval es
un todo social orgánico, diferenciado, jerárquico, en el que en el punto de mayor dominio el papado ocupa ese poder político máximo, pero sin separación entre las esferas sociales que comparten esa cultura cristiana común. Pues bien, tal y como Ernst Troeltsch en su libro El protestantismo y el mundo moderno, o la profesora Marta García Alonso en su libro La teología política de Calvino, nos muestra, la reforma protestante no rompió con aquella cultura medieval. Troeltsch llama a la cultura medieval cultura eclesiástica medieval. Y él distingue entre el protestantismo de los reformadores y el protestantismo moderno. El protestantismo de los reformadores dio continuidad a la cultura eclesiástica medieval por otras vías distintas a aquella cultura eclesiástica medieval católica, pues sería otra vía de desarrollo de esa cultura eclesiástica medieval, mientras que el protestantismo moderno, o lo que llaman Troeltsch neoprotestantismo, es el que nace al calor del idealismo alemán y de la sociedad moderna. Explicar eso ya es materia de otro vídeo. De la misma manera, Marta García Alonso defiende que los reformadores fueron medievales antes que precursores de la modernidad. Y esto mismo es lo que sostenemos aquí, en este vídeo. Por ejemplo, frente a esa noción de que los reformadores defendían que la escritura podía ser interpretada por cada cual como quisiera, que algunas veces se dice, incluso se lee, esa noción de que la escritura puede ser interpretada como cada uno como quiera, es algo típicamente moderno, pero no lo sostienen los reformadores. En la asignatura de técnica de investigación ya aprendimos precisamente de identificar esa noción como solo escritura y no sola escritura, que es lo que defendían los reformadores. Pero aunque los reformadores defienden la sola escritura, tal y como hemos visto en las lecturas que hemos hecho en estas 3 semanas que llevamos de asignatura, hemos leído a Zwingli, hemos leído a Lutero. Cuando estamos leyendo a ellos, vemos que están leyendo la escritura desde la perspectiva de la tradición de pensamiento de la Iglesia. Se había sido la Iglesia hasta ese momento, de la patrística, la Iglesia antigua, y desde la Iglesia medieval. Es decir, ellos están completamente insertos en esas tradiciones de pensamiento de la Iglesia y leen la escritura, sí, pero no leen solo la escritura. No están interpretando solo la escritura en función de lo que la escritura dice por sí misma, sino a través de estas tradiciones de pensamiento cristiano. Y esto es muy evidente cuando se les está leyendo a ellos. Y en no pocas ocasiones vemos que ellos están citando textos bíblicos que en muchas ocasiones se están usando como textos probatorios de sus propias posiciones, pero lo que ellos están desarrollando es una lectura de los textos bíblicos a partir de estas tradiciones de pensamiento cristiano. Citan a los padres, argumentan al modo escolástico, sus discusiones son discusiones que tienen que ver con cuestiones de aquella sociedad eclesiástica medieval y no tanto con lo que los textos bíblicos están diciendo en cada momento. Esto no quita ni pone de que su teología sea válida o no, y legítima o no. No estoy haciendo un juicio de valor sobre ello. Estoy volviendo otra vez a un análisis descriptivo. Es bastante evidente que ellos están leyendo los textos bíblicos dentro de determinadas coordenadas. Un ejemplo muy claro de esto es que tras las primeras generaciones de reformadores, cuando las reformas se comienzan a institucionalizar y crear sus propias instituciones sociales, en continuidad con lo que había sido la cultura eclesiástica medieval, pero en una conciencia de ahora
somos protestantes, por ejemplo, la teología que se desarrolla en el siglo XVII es lo que se llama la escolástica protestante. ¿Y por qué se llama escolástica protestante? Porque igual que había hecho esta escolástica previa, la escolástica medieval que conocemos y que hemos estado estudiando en la asignatura anterior, ellos sistematizan su teología de la misma manera que había hecho, que se hacía en la escolástica, usando a eh, eh, Aristóteles, igual que había hecho Tomás de Aquino. Es decir, hay una continuidad. La escolástica protestante no es otra cosa que una continuidad de aquella otra escolástica. Es la misma manera de hacer teología. No es una teología bíblica, diríamos, en el sentido de que intenta desarrollar la teología que aparece en la Biblia. Es una teología que sigue los patrones medievales, que sí, que intenta leer la Biblia y que, igual que la patrística leía la Biblia, los padres de la iglesia leían la Biblia, pero la leían bajo unos patrones concretos, los patrones de la filosofía imperante en aquel momento, del estoicismo, del neoplatonismo, etc. Pues los protestantes harán su propia teología con unos patrones, digamos, medievales, es decir, con esa forma de hacer teología a la escolástica. Por eso se llama escolástica protestante, precisamente. Por lo tanto, no solo leen la Biblia, sino que son medievales leyendo la Biblia. Y por eso, cuando vosotros leéis esos textos, muchas cosas os chocan. Os chocan. ¿Por qué os chocan? Porque estamos acostumbrados a conocer a estos reformadores por unas versiones distintas y desde nuestra óptica moderna. Y muchas veces nos damos dando cuenta, oye, pero es que ellos están citando este texto, pero este texto bíblico no dice esto, está hablando de otro tema. Y para ello era bastante evidente que ese texto servía como texto probatorio. Con lo cual, claro, ahí es donde muchas veces encontramos choques cuando no leemos a otros que dicen lo que dice Lutero, lo que dice Calvino, sino que los leemos directamente. Leemos a Lutero, leemos a Calvino, leemos a Melanchthon, cualquiera de los reformadores, lo leemos directamente y decimos, oye, aquí esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque tenemos que entender que estaban leyendo la Biblia, sí, pero bajo dentro de determinados patrones concretos. Y eso es lo que tenemos que saber y lo que tenemos que conocer. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero no quiero que este vídeo me haga demasiado largo. Pero por tratar uno de los aspectos muy brevemente, porque esto da para muchísimo, lo que a nosotros nos resulta más evidente de distancia con ellos es la relación entre el poder civil y el poder religioso, o lo que se conoce como la relación entre Iglesia y Estado. La sociedad medieval, en su máximo apogeo, siglos XII-XIII, se había caracterizado porque el papado había ostentado la máxima autoridad política y el poder civil. Por ejemplo, perdón, la máxima autoridad política correspondía a la Iglesia y el poder civil era el que ejecutaba, por ejemplo, la institución penal. Pero siempre el poder civil, en este periodo de apogeo, siempre va subsidiario del poder político de la Iglesia y el papado. ¿Vale? No es que la Iglesia y el papado ostenten un poder político que les es ajeno, sino que ellos son poderes políticos. Ellos son agentes, actores políticos, igual que lo es el poder civil que representa pues, los nobles, los reyes, el emperador, también son poderes políticos. No es que uno sea poder religioso y otro sea poder secular. Todos son poderes políticos y todos son poderes políticos que actúan bajo una cultura cristiana.
Esto es lo que hay que comprender para comprender esta sociedad, porque si no, no comprendemos nunca lo que está pasando. Por lo tanto, los distintos actores, el papado, el emperador, los reyes, los príncipes, son todos actores políticos y todos, como actores políticos, están buscando la supremacía de su poder. Y todos están dentro de una sociedad que que se denomina cristiana. Los reformadores no van a producir una ruptura en ese estado de cosas, como sí lo pretendieron algunos de los movimientos más radicales, por ejemplo, los anabautistas, y pues ya sabemos cómo terminaron. Incluso fueron perseguidos tanto por católicos como protestantes. Entonces, lo que hay que entender es que lo que los reformadores van a hacer, y bajo distintas versiones, porque sí, lo que ocurre con el protestantismo es que el orden medieval sigue siendo medieval, pero se pluraliza. Y cada una de las reformas protestantes, el luteranismo, anglicanismo o las iglesias reformadas, proponen distintas versiones entre esa relación de iglesia-estado, entre poder civil y poder religioso, por definirlo de alguna manera. Al final, necesitamos a veces usar esas categorías modernas para poder entenderlo, porque al final se nos va un poco. Entonces, ¿qué es lo que hacen los reformadores? Facilitar con su teología una prevalencia del poder civil sobre el poder de la Iglesia y, por supuesto, van a rechazar el poder papal. De alguna forma, para explicarlo, podemos decir que la reforma es la continuidad de la cultura medieval en la que el poder del papado queda excluido. O la reforma es una sociedad medieval sin papa. Ese sería el resumen. Pero con ello no están rompiendo con la cultura eclesiástica medieval. Como decía. Ellos pensaban que el poder civil debía seguir funcionando bajo una definición cristiana de la realidad, bajo una cultura cristiana. Lutero, Calvino, todos los reformadores están pensando esto, que el poder civil tiene que seguir funcionando bajo esa definición de la realidad. De ahí que la palabra deba seguir siendo obedecida por el gobernante civil. Por eso, cuando se dice de forma anacrónica que Calvino instauró una teocracia, es un juicio precipitado, un juicio anacrónico, porque Calvino solo estaba siguiendo los patrones de aquella cultura medieval, pero por otros medios. Entonces, es teocrático solamente desde nuestro punto de vista, cuando entendemos que religión y política tienen que ir separados, pero no desde su punto de vista. Lo mismo que Lutero, lo mismo que el resto de reformadores. Lo que ocurrió es que el equilibrio que ellos, en el que ellos pensaron su teología política, no va a ser duradero. No va a ser duradero por algo que ahora diremos a continuación. Bueno, obviamente, y ya estoy terminando, comprender la complejidad de esos temas, pues haría falta mucho más, un estudio mucho más exhaustivo, mucho más vídeos, detallar las cosas mucho más, argumentarlas mucho más. No pretendo eso, sino daros algunas pistas y algunos elementos de análisis para situarnos lo mejor posible en los textos y en el periodo histórico que estamos estudiando. Ahora bien, nos queda una última pregunta, es que si la reforma rompe con la cultura medieval, sino que le da continuidad por otros medios, ¿dónde comienza el cambio hacia lo moderno entonces? Y aquí obviamente tenemos que nuevamente entender que hay un proceso y no solo un momento concreto, pero podemos señalar ese punto de cambio, ese momento de cambio en el surgimiento o la emergencia del Estado-Nación, que va a empezar a ocurrir a partir del siglo XVI, y de las mal llamadas guerras de religión. Cuando, con la emergencia de ese Estado moderno,
o la emergencia de ese Estado moderno, va a producirse la ruptura entre las esferas sociales e instituciones medievales y de ese orden medieval, o de ese orden social medieval. Pero para eso necesitamos explicarlo en otro vídeo. Es decir, el punto de ruptura no está en la reforma, que da continuidad al orden social medieval, sino estará a partir de la emergencia del Estado-nación en el siglo XVI. A partir de ese siglo XVI empieza a surgir de una forma paulatina y progresiva el Estado-nación, ya en el siglo XVIII ya estará totalmente asentado. Pues es ahí donde va a comenzar a romperse y a separarse las esferas sociales, y cuando tengamos esferas sociales no solamente diferenciadas, sino separadas, estaremos hablando entonces ya de una sociedad moderna. Pero eso no se da con la reforma, sino que se dará con la emergencia del Estado-nación y con la cultura que va a empezar a construirse a partir de la emergencia de esos estados-nación. Bueno, para eso necesitaremos otro vídeo y intentaremos prepararlo más adelante en la asignatura.